Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues jamás se lo imaginó Ciro Gómez Leiva que pues prácticamente en pleno programa en regreso de Pigmeni Ibarra lo aplastara con argumentos sólidos en su propio programa, donde pues al parecer el mismísimo Ciro no sentía lo duro sino lo tupido, ya que pues prácticamente le dice que se rodearon de puros buitres. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Escribes en tu columna de Milenio, dices, el tercer contagio de COVID de Andrés Manuel López Obrador ha desatado en México una nueva temporada de buitres, como en Guatemala, pero valiéndose de instrumentos mucho más sofisticados y modernos, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, y de los poderosos medios de comunicación masiva que controlan, y en ellos, de los líderes de opinión que están a su servicio. La derecha conservadora ha lanzado una nueva ofensiva carroñera. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te parece? ¿Lo ves así? Sí, lo veo así. ¿Sabes qué pasa? Hay esta expresión en inglés que se llama wishful thinking. O sea, deseos anticipados. Es lo que desearía, lo que quisiera. Se siente en los comentarios de muchísimos líderes de opinión. Se siente. Que esperando que le vaya mal, que se muera el presidente. Que esté fatal, que se muera el presidente. Y esto tiene efecto en los mercados, tiene efecto en la estabilidad social. Y entonces lo que hago es que reflexiono sobre lo que sucedió en 1954 en Washington. Y en Guatemala, y el caso de Jacobo Arbenz, del cual hemos hablado. Nada más déjame, porque hablas de los mercados, te interrumpo. Los mercados ni se han enterado. Afortunadamente. Ni se han enterado del COVID, forman parte del 47% de los mexicanos que, de acuerdo con la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, no están al tanto del tema, porque pues euro 19.98, euro 18 pesos, bolsa al alza. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Ciertamente no pudieron, porque por más fuerza que dicen tener, y por más presencia, y por más que infesten la red, hay otra contextura en el país. Entonces yo hago una reflexión sobre lo que sucedió en un encuentro entre los hermanos Foster Dulles, Alan, que era el director de la CIA, y John, que era el secretario de Estado, con Dwight Eisenhower, en ese momento en que se define la estrategia para combatir el comunismo. Y en esa reunión pasa una cosa muy importante. Se establece una directriz ejecutiva que está escrita, y Tim Weiner la cita y la pone. Una directriz ejecutiva que establece que para erradicar y combatir al comunismo, los Estados Unidos han de estar dispuestos a hacer cosas repugnantes. Sí. Es textual el texto. Repugnant things. Sí. Y esto comienza a operarse en Europa del Este y en América Latina. Y en América Latina, la primera experiencia es Jacobo Arbenz, en donde empiezan los rumores de que se está secuestrando a niños indígenas para extraerle órganos y llevarlos a Cuba. Y que se aprovecha los niños que están enfermos y que llegan a los hospitales Y empieza una campaña seriosísima, aunada a una serie de cosas de que le van a quitar a la gente las casas, y a otra serie de cuestiones a propósito de la Iglesia Católica, de que van a ser destruidas las iglesias. Y esto se esparce por la radio clandestina, lo difunden los columnistas, de tal suerte que en muy pocos meses, días casi, Jacobo Arbenz queda totalmente destruido. Y le dan el golpe. El golpe junto con la rebelión de los militares, porque nada de eso hubiera ocurrido si Carlos Castillo Armas no encabeza el golpe militar. Pero Castillo Armas... Te conté alguna vez que yo hice mi tesis de licenciatura, un reportaje sobre la violencia política en Guatemala. Ah, no. 1979-80 estuve por allá. Pues mira, la violencia política, más o menos la violencia política en Guatemala tiene mucho que ver con el anticomunismo Serval, con el otro hombre que no podía hablar, ¿te acuerdas? El que tenía un aparato, que era el creador de los escuadrones de la muerte. Sí. El maestro de Roberto Dabuizón. Sí. Ahora, no me voy a acordar en el programa. Y entonces, esta estrategia parte de un principio. Hay que hacer que la sociedad se ahogue en el fango. Sacan toda la miseria humana. Hacen cosas totalmente repugnantes. Pero eso fue en 1900, eso fue hace casi 180 años. Sí, pero hoy hay redes sociales y hoy hay enfrentamientos en las redes sociales. No, pero hay una estrategia masiva diseñada por psicólogos, semiólogos, comunicólogos, que están detrás de los ejércitos de bots y que nutren
infestan la red con odio y crean una atmósfera de crispación social. Sí, y del otro lado hay contención. También del lado López Obradorista Sí, la ha habido y ha sido muy exitosa durante muchos años y se da un enfrentamiento. No. Por cierto, aquí, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo. Sí, pero no podemos ignorar la doctrina. Aquí hay doctrina. Y esta doctrina tiene su origen en esa reunión. Los Estados Unidos establecen que para combatir al comunismo, las medidas militares son poco efectivas. Y además son peligrosas. En el tiempo de la Guerra Fría no puedes actuar militarmente contra los Estados Unidos, pero puedes, contra Rusia, contra la Unión Soviética, pero puedes socavar. Y entonces se dedican a esto. Herederos de esta tradición anticomunista son muchos de los que están operando hoy. Y vienen del yunque y vienen de la derecha extrema, y son operadores muy eficientes. Y aquí se produce... ¿Tú conoces alguno? No los conozco. Yo no conozco a uno solo. Yo no tengo relación con... Pero yo ni sé que existan. Nunca he sabido a nadie más que conozca a uno de ellos. Pues han sido muy efectivos. ¿Te parece? Me parece. Ahí te va este dato de una encuesta telefónica, con todas las limitaciones que puede tener una encuesta telefónica levantada ayer por nuestros amigos del Gabinete de Comunicación Estratégica. 56% de los mexicanos tenían algún conocimiento de que el presidente se había infectado. Poco más de la mitad de la población. 53% consideraron que es verdad lo que se ha informado por el secretario de Gobernación. 20% tenían versiones de que era un infarto, de que estaba muy mal el presidente. ¿Cuál es el problema? Reproduce la situación. 53% creen y 20% piensan que el presidente se está muriendo. Sí, y reproduce la situación, las circunstancias reales del país. Un 70% apoya al presidente, un 30% no. Bueno, un poco menos el apoyo al presidente, ¿no? 68%, depende de cómo lo miras. Sí. En Mitofsky, la del que presenta Mitofsky todos los días, ya va como en 57%, pero es muy bueno, como sea, es muy bueno. Es una gran aprobación. Contra un 20-25% que siempre va a votar en contra. Como ocurría en otros tiempos, que si midieras lo que midieras, había un 25-30% que estaba en contra, que era es el voto, el no automático. Pero yo creo, Ciro, y te lo he insistido muchas veces, que los criterios para juzgar lo que está sucediendo en México han de modificarse. Este no es un régimen más. Este no es otro sexenio. Se está produciendo una transformación profunda. Híjoles. Que a mucha gente no le gusta. No, bueno. Hay muchas resistencias. Y con unos errores increíbles. Puede haber errores. Puede haber errores. Puede haber errores. Y hay cosas gravísimas como la del Insabi, ¿eh? Bueno, puede haber errores y apuestas que se hacen en un sentido y fracasan, pero hay una transformación. Y hay una resistencia a la transformación. Y es una transformación única en la historia. Porque resulta que es en libertad. Que no se coartan los derechos ni las libertades. Y en libertad te critican y en libertad dudan de ti. Y en libertad, hoy en tiempos de redes sociales, se lanzan estas campañas y se contrarrestan estas campañas. No, en libertad tú puedes actuar con inteligencia y con respeto y con tolerancia. Lo que están haciendo son cosas repugnantes. ¿Te parece? Sí, me parece. Y esto tiene que ver, esto abreva de dos tendencias. ¿Qué cosa repugnante han hecho con el caso de la salud del presidente López Obrador? Mira, no vale la pena ni decirlo, pero y además tenemos que hacer pausa. Déjame anotar, porque luego se nos olvida. Cosas repugnantes que han hecho en estas 90 y tantas horas sobre la salud del presidente López Obrador. Regresamos con eso y le seguimos con lo que quieras. Sí. Son 8:20, volvemos. Tú decías que has visto cosas repugnantes en estas 72, 96 horas, del domingo al mediodía a hoy, alrededor de la información en torno de la gravedad o no gravedad del presidente López Obrador. Que has detectado, visto cosas repugnantes en el manejo de la información. He leído en la red. ¿Qué hago yo con Twitter? Entiendo que tú tengas aquí todos los periódicos, es importante. Yo a través de Twitter leo los periódicos. Sí, nosotros también, de las redes y de los espacios. Entonces digitales. La red para Aquí mí... es más rápido para ver las portadas, pero cuando ves las portadas es más rápido así que estarle acceso en la computadora. La red para mí es el acceso al mundo informativo. O sea, cuando te digo... Y entonces descubro la articulación. Una articulación que a veces es espontánea y otras veces yo supongo, y es lo que sostengo, es parte de una campaña. Entre el más influyente líder de opinión, el más lerdo de los fanáticos y el más repulsivo de los bots, que más o menos manejan el mismo discurso. Y hay coincidencias ideológicas entre lo que dice este y lo que dice este. Y luego hay incendios que empiezan aquí arriba,
que prenden la yesca y corren en la red. Entonces a eso me refiero. Y digo, esto no es gratuito. La forma en que se refieren al presidente López Obrador los bots, la forma en que tratan el asunto de su enfermedad, se parece también al tono de algunos articulistas. Y esto refleja una estrategia. ¿En qué descansa la estrategia que se está poniendo en práctica? Uno, en la deshumanización del enemigo. Es el enemigo, no es un adversario. Y entonces es menos que cosa. Y lo califican de las maneras más procaces posibles al presidente. En las redes. En la red. En la red y en los mensajes de WhatsApp. Acuérdate cómo le iba Peña Nieto en las redes. Nunca tan fuerte. Hijo, no sé. Nunca tan fuerte. Aquí llegamos a lo escatológico. Hijo, no sé. Aquí llegamos a lo escatológico desde el inicio. ¿Por qué? Porque hay un desprecio, porque ahí se mezcla el racismo y el clasismo. Y resulta que este hombre no debía estar en palacio, ni en presidencia, ni en ningún lado. Y porque esto se nutre del anticomunismo cerval. De ser comunista pasaste a ser populista, pero sigue siendo un peligro para el país. Todo esto es parte de la campaña de un peligro para México que sigue viva. ¿Te parece? Sí, en un sector sí. En un sector sí. Un sector poco influyente y poco exitoso. El problema que tiene, el problema que tiene la derecha es que por más cosas repugnantes que haga, no logra avanzar. ¿Por qué, Ciro? ¿Por qué no avanza la derecha? ¿Por qué no tiene candidatos? ¿Por qué no tiene propuestas? No sé. Porque está desfasada, porque no acaba de entender que este país cambió y que su papel para sobrevivir debe ser distinto. Por eso es incapaz, por eso la foto de sus candidatos esa que es risible. Estoy de acuerdo contigo. Es risible. Esa la vi a la distancia, en lontananza, como decía Beatriz. ¿Y la viste y qué pensaste? Y dijiste, no, es de pena ajena. Me tocó todavía el jueves que regresé aquí a comentarla. Es de pena ajena. Ahora, entonces, pregunta para ti. ¿No consideras a estas alturas ya del sexenio, con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos polemizado, que el análisis tendría que ir más allá de populistas contra, como dices, la derecha conservadora o la derecha? Yo creo que hay una derecha conservadora. Sí, pero lo que ha vivido México en estos 4 años es mucho más profundo y merece un análisis que vaya mucho más allá del son los populistas que quieren acabar con México, es la derecha conservadora que quiere recuperar sus privilegios. Híjoles, yo no veo ese país, ni de un lado ni del otro. Yo de un lado veo muy claro que la etiqueta de populista se queda corta, no comprende lo que es este gobierno. Ponle lo que quieras a populista, pero ponle el adjetivo pero por el quieras. Otro lado veo cada vez más claro, y de ahí la falta de éxito, que la derecha conservadora se ha caracterizado más como eso, como una derecha conservadora. ¿Por qué? Porque la oposición ya no está ni siquiera diferenciada, ya no existe un PRI con principios nacionalistas, con todo lo que tú quieras. Existe el PAN. Y el PAN tiene una matriz y una raíz conservadora, esencialmente conservadora. Y democrática. Lo democrático también lo fue perdiendo en el camino. No estoy seguro. Pero lo democrático lo fue perdiendo en el camino, y lo autoritario fue tomando posesión del PRI. Y las vertientes más oscuras y más autoritarias dentro del PRI se impusieron. Castillo Peraza estaría ahorita erizado. O sea, lee las cartas que escribió. O sea, pero aquel sector un del personaje PAN, muy querido por mí, con quien tuve el privilegio de conversar muchas veces. Era un hombre muy inteligente. Y tenía sentido del humor. El PAN jugó y murió muy triste por el rumbo que empezaba a tomar Vicente Fox. Es más, murió creo que antes de que Fox asumiera. Correcto. Y él dijo, yo con Fox. Con Vicente Fox empieza la deriva, porque empieza la compenetración entre PAN y PRI. Fox anuncia que va a sacar al PRI de Los Pinos y le abre la puerta trasera y le encarga la hacienda pública y la seguridad, y se vuelve no corrupto como el PRI, más corrupto todavía. Entonces, evidentemente, el PAN de Maquío, el PAN de Castillo Peraza desapareció. ¿Y qué PAN quedó? El autoritario, el oscuro, el conservador. Y volvimos a un dilema que viene del siglo pasado. Los que no se han movido y siguen mirando el mundo de la misma manera y quieren volver a ese mundo son precisamente los opositores. Por eso no avanzan, por eso son
entre el 25 y el 30% de la población. Por eso, por más poder económico que tengan, por más ejércitos de bots... El poder económico está muy contento con esta administración, está feliz. Claro. Ellos sí están felices. Pero hay ciertos empresarios que sí están del otro lado y que siguen muy poquitos, poderosos, pero poquitos. Pocos, sí. Pues claro, porque ¿a quién le han expropiado algo? Este fenómeno es extraordinario. Lo que está pasando en México es extraordinario. Una transformación en libertad que no expropia, que no afecta a la propiedad privada, que no restringe la iniciativa individual. Eso es único en la historia. Único. ¿Hay errores? Claro que hay errores. Que fue capaz de evitar que se disparara, que viviéramos una crisis de inflación, lo vimos acá. Ha batallado, como todos los países, en la velocidad para ir reduciendo la inflación. Pero la contuvo. Ya, fue un ¿Y proyecto, cómo la fue un contuvo? proyecto, si no ocurre algo extraordinario y muy malo en los próximos 3-4 meses, habrá sido un gran éxito. ¿Y la contuvo? nadie se lo regatea. ¿Con quién la contuvo? Acordando con la iniciativa privada, con Walmart, con las grandes... Y con políticas públicas, bien, y con un Banco de México autónomo, en fin. Al que se respeta. Entonces, ¿cuál peligro para México? Sí. ¿Cuál peligro para México? Hay una posibilidad... Peligro para México son los asesores que llevaron al presidente López Obrador a crear, como crearon el INSABI. Eso es un peligro para México. No es un peligro para Ese México. Es un peligro no. para México. Murió mucha gente y hubo mucho dolor. Eso sí, y eso no pasa por la ideología de Pigmenio ni por la derecha conservadora. Hubo un Ese esfuerzo... fue un pésimo diseño de política pública. Hubo un esfuerzo y un error. Bueno, por ahí no pasa las y ideologías. un error y se está corrigiendo. Sí. Se está corrigiendo con tantos muertos. Se está después. corrigiendo. Qué bueno que lo corrijan. No, y la verdad... Esos son los peligros, no la derecha conservadora, no Jacobo Arbenz, no Carlos... ¿Cómo se llama? Castillo Armas. Perdón, no hay texto sin contexto. Hay que entender las cosas y hay que echarse para atrás para ver lo que sucede. Y no hay texto hoy. sin contexto, no hay un desastre como el del INSABI sin un mal trabajo de planeación. Yo no sé quién lo hizo y yo no sé qué le vendieron al presidente López Obrador, pero desde el primer día nosotros hicimos las crónicas. Ajá. Y por supuesto nos acusaban de golpistas y demás. ¿Cómo lanzan un INSABI? No había ni letreros de INSABI, la gente no sabía dónde ir. Fue un desastre. A ver, terminamos con eso y con la participación de este miércoles de Pigmenio Ibarra. 8:35, volvemos. Te quiero decir una cosa. Primero hay que entender el estado en el que estaba la salud en México. ¿Cómo la habían dejado? Pública. La salud pública. Había un esfuerzo consistente por destruir el aparato de salud pública, por privatizarlo, por entregarlo. Se trató de... Tema que ya hemos discutido, en que no vamos a estar de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo. Sí. Pero es un hecho. Se trató de ajustar y se lanzó un proyecto. La ejecución tuvo tropiezos y encima cayó la pandemia. Se corrige. Vamos a comenzar de nuevo. Se corrige ayer. Se corrige ayer. Con los votos de Morena, por cierto. Sí, con los votos de Morena. Vamos a ver si el Senado no cambia Vamos a ver. de línea. Pero con los votos de Morena se avanza, porque también lo que ha sucedido con la pandemia es que la eficiencia del Seguro Social ha subido y su capacidad de extensión, el IMSS Bienestar, está funcionando. Entonces se retoma el rumbo. Se retoma el rumbo. Y ese es parte de un proceso de transformación. Que ya había empezado, por lo demás. Empezó desde el año pasado en Nayarit. En Tlaxcala. Fueron 4 o 5. Algún estado del norte. 6 estados. ¿no? Eran 4 o 5 estados. Ahora será nacional. Eso fue lo que se aprobó ayer. Se aprobó ayer. Porque también hubo resistencia. Y lo que quizá no se acabó de calcular quienes operaron el proyecto son las resistencias y las inercias del sistema. Estamos ante una transformación que el presidente ha señalado muchas veces enfrenta a un elefante reumático, enfermo e infiltrado. A veces no funciona por la inercia burocrática, pero otras por la mala leche de quienes están operando ahí. Entonces tenemos que como en toda burocracia. Como en toda burocracia, pero con una burocracia además que tiene también muchos años de vicios, muchísimos años de vicios y de conexiones con un viejo sistema. Aquí hay un nuevo régimen que no acaba de nacer y un viejo régimen que no termina de morir. Pero que hay un cambio, hay un cambio. Y este cambio nos va a llevar en el 24 a una situación en donde la tarea de unos, de la mayoría, será dar continuidad al proceso de transformación, profundizarlo. Si ganan la elección. Si se gana la elección, esa será la tarea. Lo primero, ganar la elección. Y lo segundo, cumplir con los pendientes y continuar. Para establecer un México distinto. Y la derecha todavía no acaba de entender que ese México distinto no es como el que imaginan, ni puede volver a ser aquel del pasado. Por eso son conservadores, porque quieren mantener un statu quo, que ya a estas alturas del partido es inviable. Yo los veo, bueno,
No sé a quién te refieres con todos esos de la derecha, pero yo los veo tan desorientados. Es que todos esos de la derecha ya son iguales. Parte del gran problema es que están desorientados porque no tienen ideología, porque ya son un menjurje. Porque ¿qué es el PRI? ¿Dónde quedó el PRI? O sea, es una fórmula de acompañamiento del PAN. ¿Dónde quedaron las ideas del PRI? La herencia del PRI. Vamos a verlo. ¿Qué le quedó de revolución? 40 días, en 30 días en las elecciones del Estado de México. ¿Qué le quedó de revolucionario y qué de institucional? Era el tricolor, tenía un color rojo, hoy es rosita. Fíjate, la decoloración de la oposición tiene que ver con la confusión de la oposición. Ellos dirán que están defendiendo la democracia. En fin, yo cuando vi la fotografía de los candidatos, pensé inevitablemente en la selección mexicana del Tata Martino, que empataba 0 con Jamaica en el Azteca, que perdía con Estados Unidos, y todos decían, pero está jugando mal, están haciendo malas cosas, no tiene jugadores. No, espérense, viene el Mundial. Ya va a venir la buena. Y así llegamos al todos Mundial. Tranquilos. Siguen pasando las semanas, siguen pasando los meses, y la situación rumbo al 2024, al menos por lo que hace a la candidatura presidencial, yo no sé si están haciendo un trabajo en serio para ganar distrito por distrito, que eso quizá lo están haciendo, no lo sé, pero a juzgar por cómo están buscando la candidatura presidencial, es la selección del Tata Martino. Es que no tiene centro delantero, es que no tiene medios, es que... Como no tiene, y dicen, no, espérense, en Qatar vamos a jugar bien, Ciro, en Qatar vamos a ganar. Para volver al principio, como no tienen perspectivas de triunfo, no tienen propuestas, no tienen candidatos, no sé si no tengan perspectivas, hacen cosas repugnantes. Eso no fue repugnante. No, lo repugnante es lo que... ¿La foto? Lo que están, repugnante es lo que están haciendo con la salud del presidente. Pues no han hecho nada con ¿Cómo no? Solo 20% de la población cree esas versiones. No les funciona es una cosa, pero que lo intentan, que infestan la red de odio y de cosas repugnantes, lo están haciendo. Y que esto no es una jugada individual o iniciativa de unos cuantos locos, de chamacos... como nunca ha sido en las redes sociales, de un lado y del otro. Aquí hay una estrategia. Como también la ha habido del otro lado. Aquí hay una estrategia que se nutre del más cerval de los anticomunismos y que compagina con los esfuerzos que la CIA ha realizado en otros países. No digo que sea la CIA, digo que es la doctrina, que el anticomunismo es una doctrina. Y ahora es el antipopulismo. Sí, es lo mismo. Bueno. Se le sale además muy fácil a todos. Yo me quedo como tratamos de hacer aquí, con la información, con los datos. Hay un registro de una encuesta que se hizo ayer telefónica que dice, la mitad de la población, poquito más, sí le cree al gobierno cuando dice que el presidente tiene un COVID y se va a recuperar. Un 20% dice que no, que el presidente está gravísimo, que se va a morir y que están ocultando. Y hay un 25% que dice, no sé. No sé, yo estoy en otras cosas. Pero ¿cuál es la tarea? Sí. Mi tarea, por lo menos yo así la veo, es no dejarlos crecer. Es señalar y decir. Tu tarea como analista. Como analista. También no ver el fenómeno y decir, ahí están, hay que contenerlos y hay que desenmascararlos. Hay que hablar de esto. Sí. ¿Hacen cosas repugnantes? Sí, hacen cosas repugnantes. ¿Funcionan? No. ¿Por qué no funcionan? Porque los señalamos, porque los desenmascaramos. Pues te vas a servir un banquetazo dentro de 5 miércoles. Si no ocurre algo extraordinario, verdaderamente extraordinario, parecería que el PRI va a perder el Estado de México, a juzgar por las encuestas. Ojalá. No, yo no digo que ojalá, pero te vas a servir un banquetazo. Aunque es probable también que el PRI tenga Coahuila, un estado más chico, un estado importante, pero te vas a servir el banquete. Ojalá tú. Ojalá yo. Ojalá yo. Por cierto, ayer estuvo ahí 1 hora la maestra Delfina. La maestra Delfina. A quien le tenemos mucho aprecio. Yo la desde hace tiempo. Muchísimo. También tenemos mucho aprecio a Alejandra del Moral, a los dos. Pero bueno, ¿ya? Ya estamos. Ande pues. Algo más. No, pues no, a todo dar. Lo escuché con atención. Sí, pues, bienvenido de vuelta. También él. Ok, muchas gracias. Nos vemos el miércoles y te faltan 5 miércoles, 4, 5, 6 pues para sí, el primer domingo de junio. Será el primer miércoles de junio. Ahí veremos. Sí. Ahí veremos el verdadero rostro. Siempre puede ocurrir algo extraordinario. Es la batalla maestra, como dice Delfina. Y se van a juntar 2 cosas, porque Mario Delgado nos dijo aquí también que esa misma semana, el 4 creo que es la elección, dice, y el 5 nos sentamos a dialogar ya los términos de la encuesta. Así, rapidito. De la presidencial. Rapidito. Claro, el día 5, claro, los tiempos políticos empiezan a acelerarse. Y acelerarse todo, porque pues esto hay que darle continuidad.
Esa es la tarea del lado de la izquierda, darle continuidad y profundidad. Y ves a los tres dándole continuidad, a los tres más visibles precandidatos, Sí. Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum. Sí, y me remito mucho al discurso del 18 de marzo del presidente, donde insiste en eso, cualquiera de los tres. Esto es un fenómeno al que va a ser muy difícil que cualquiera le dé la espalda. O sea, la inercia establecida por el movimiento es muy poderoso. Yo creo que aquí y los candidatos, los aspirantes, tienen que entender que son siervos de la nación, No. que están al servicio de esa gente. Por lo pronto van a tener que ganar una encuesta. Van a tener que ganarle Por lo pronto. en la medida Sí. en la medida en que se posicionen así como yo te estoy diciendo, como siervos, y que la gente los entienda como instrumentos de transformación, van a ganar. Y en la medida en que permanezcan fieles a ese compromiso. Entonces, vamos a tener de aquí al año que entra un calendario político y una cosa de movilización social en México inédita. Veremos. Ya veremos. No, eso va a suceder. Veremos. Eso va a suceder. Sí. Si la derecha, si además Dale se con pone la las pilas, pues tendrá también que participar. No que la derecha está derrotada. No, yo dije que no puede. No digo que está derrotada. Y digo, si se pone las pilas, si adquiere algún color que no sea el del INE en una jugada tan nimia. El partido rojo se volvió rosa. Se degradó el color. Bueno, adiós. Nos vemos el miércoles. Gracias a Epigmenio Ibarra. Vamos a pausa. Bueno, vamos a pausa. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene montonales de asuntos, más o menos. Bueno, pues ahí está el mismísimo Epigmenio Ibarra dando unas cátedras poderosas con argumentos sólidos al mismísimo Ciro Gómez Leiva, donde pues al parecer no le gusta nada de lo que dice el mismísimo Epigmenio, que pues con argumentos sólidos lo hace pedazos al mismísimo Ciro Gómez Leiva. Así que veamos cómo va la encuesta hasta el momento. Esta encuesta es vía Facebook. ¿A quién le das la razón y por qué? Cuando el 6% le dice que le da la razón a Ciro con 2 votos a favor, y con un 94% le da a favor a Epigmenio Ibarra con 34 votos a favor, un contundente 94%. Y pues veamos lo que opina la gente al respecto de esto. Isabel OEG, saludos. José Rosa Soto, pinche lambiscón del Cacas. Felipe Nieto, viva AMLO, viva nuestro presidente de Manuel López Obrador. Felipe Nieto, ni un voto más al PRIAN. Elena Gutiérrez, Epigmenio para mí tiene más creatividad. Elena Gutiérrez dice viva AMLO. Isabel OEG, saludos. Sonia Razo, saludos. José Luis Sánchez, Epigmenio Ibarra es el mejor porque habla con la verdad y la razón, porque no tiene compromiso con nadie. Ciro siempre mentira porque recibe chayote de los corruptos. Antonia Flores, ya Ciro siempre, la señora ya debate vencido, ya no tiene voz, vale para pura basura. Carmen Castro, saludos, admiro al señor Epigmenio, mis respetos. Epigmenio leal a los mexicanos y a la cuarta transformación, y temo, Epigmenio es una verdad sólida, completamente de acuerdo. Y pues a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la YouTube, si puedes comentar y compartir los videos para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.